Recording is on. Muy bien. Bueno, ¿cuáles son las fuentes del pensamiento cristiano en lo que a nosotros nos interesa? Que es el pensamiento económico. Bueno, en primer lugar, el Nuevo Testamento. Y dentro de él específicamente los 4 evangelios canónicos, las epístolas paulinas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Después, los aportes, que son muy fragmentarios, de los padres de la Iglesia o miembros de la patrística, de los siglos II, entre los siglos II y VI aproximadamente. Después vendrá el pensamiento de los canonistas y doctores escolásticos de los siglos IX y XVII, algunos exponentes del llamado socialismo cristiano, tanto en su faz católica como anglicana, que no tuvieron el consenso de la Iglesia. De hecho, el principal socialista cristiano francés fue excomulgado, por ejemplo, por el Papa. Hay algunos exponentes de lo que Valsecchi denomina en su libro la escuela ético-cristiana entre los siglos XIX y XX, fundamentalmente en los países católicos del sur europeo, ¿no? Digamos en España, en Italia y un poco en Francia, y lo más conocido y moderno, que sería la doctrina social de la Iglesia Católica, que se inicia en 1891 con la encíclica Rerum Novarum, o Cosas Nuevas, que sanciona el Papa León XIII, que antes había estado entre este grupo de pensadores sociales del cristianismo, o pensadores social cristianos, digamos, lejano antecedente de lo que hoy serían los partidos demócratas cristianos. Aquí tenemos uno de los primitivos símbolos del cristianismo, el símbolo ictis, que se creaba por la combinación de las letras griegas, bueno, estas letras. Es un símbolo que representa el cristianismo. El vocablo significaba literalmente pez, por eso también se dibujaba como un pez, porque la mayoría de los primitivos cristianos probablemente no supieran el alfabeto griego. Pero constituye además un acrónimo que quiere decir Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. O sea, las iniciales, o mejor dicho, la letra inicial de cada una de las palabras, forman esta expresión que se traduce en español como lo que acabo de decir. El ictus o ictis fue entonces uno de los primeros símbolos cristianos y se convirtió en emblema del cristianismo primitivo. Y esta imagen es un resto arqueológico labrado en un mármol en Éfeso, en Asia Menor, actual Turquía. En este caso no está el símbolo del pescado, sino que están las letras. Bueno, entonces la primera fuente es el Nuevo Testamento. Es la segunda parte de la Biblia cristiana y en el mismo se narran los hechos relativos a la vida, ministerio y crucifixión de Jesús, como los hechos que suceden en las primeras décadas del cristianismo. Ahí tenemos una edición del Nuevo Testamento de, bueno, esto es después de la invención de la imprenta, del siglo XVII, traducido al español. El Nuevo Testamento, compuesto entre los años 50 y 100 después de Cristo, en una fecha no determinada, está formado por un conjunto canónico de libros y cartas, las famosas epístolas, escritas después de la crucifixión de Jesús, que la tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia. O sea, la Iglesia consideró qué evangelios debían ser considerados canónicos y cuáles no. A estos se los denominó apócrifos. Y la denominación de los canónicos, a partir de Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia, se llama Nuevo Testamento. Hay una edición argentina de los evangelios apócrifos de la década del 80, una colección, o de los 70 tal vez, que estaba dirigida por Borges y Bioy Casares. Son muy interesantes, digamos, ¿no? El uso del término testamento proviene del vocablo hebreo berith, alianza, pacto o convenio, a través del griego diateque y del latín testamentum. Algunos autores presentan los nombres Antiguo y Nuevo Testamento, con que se designan las dos grandes secciones en que se divide la Biblia cristiana, como el resultado de un error de interpretación de la palabra diateque,
que significa deseo o voluntad y también acuerdo o convenio. Fíjense las cosas que estudian los estudiosos bíblicos. Con este criterio, diateké en griego haría referencia al antiguo y al nuevo convenio de Dios con los hombres, más que a las escrituras mismas. Según otros autores, en cambio, el término testamento proviene de la tradición de la Vulgata y del paso del concepto hebreo al griego, y sería el resultado de una búsqueda consciente y no de un error de traducción. Veamos. Los traductores habrían querido evitar que al hablar del berith, es decir, de la alianza entre Dios e Israel, se entendiera que era un pacto entre iguales. Por eso no usaron el término griego sinteké, que se traduce por alianza, sino que escogieron diateké, que se traduce por testamento o voluntad, que es la obligación de uno solo con respecto a otros u otro que solo recibe beneficios. De esta forma destacaron más la disparidad entre las partes, es decir, entre Dios y los hombres, serían las partes de esta sinteké. Luego, esta es una de las acepciones de la palabra testamentum y de la castellana testamento. De ahí que las versiones latinas, como estas que se mencionan acá, sigan utilizando el término testamento en lugar de alianza, para referirse al Antiguo Testamento y al Nuevo. El Antiguo Testamento narraría la alianza consagrada en el Sinaí, durante el Éxodo, y el Nuevo Testamento consagraría la alianza a través del sacrificio de Jesús. Las versiones más antiguas del texto del llamado Nuevo Testamento que se conservan están escritas en griego, que era la lengua franca en el Mediterráneo Oriental en esa época, en el siglo I. La mayoría de los especialistas cree que este fue el idioma en que originalmente se redactaron, aunque algunos libros pueden haberse escrito primero en idioma hebreo o arameo. El arameo era la lengua que hablaba Jesús y la población de Palestina en ese momento. Esto es interesante, no es un tema menor que haya sido escrito en arameo o en griego, porque si fue escrito en griego, está claro que nunca pudieron haber sido los discípulos de Jesús lo que escribieron, Mateo, por ejemplo, y Juan, lo que escribieron los evangelios canónicos. Aún hoy existen textos manuscritos fechados desde el siglo V en arameo, pero en este caso, al revés, los estudiosos bíblicos los consideran traducciones del griego. La composición del canon, o sea, lo que es obligado o legal, digamos, neotestamentario, se fijó más o menos en los primeros siglos del Nuevo Movimiento. La lista más antigua se supone redactada en el siglo II, hacia el año 170. La lista actual de lo que integran el Nuevo Testamento fue redactada originalmente en 370 por Atanasio de Alejandría y consagrada como canónica en el Tercer Concilio de Cartago de 397. Cuando la iglesia era única, ¿se acuerdan? Los primeros 7 concilios. Sin embargo, las disputas sobre la composición del canon no cesaron. Bueno, eso no nos interesa a nosotros. Pueden ver que hay controversias al respecto. Qué se incluye y qué no en el Nuevo Testamento, así como las hubo sobre el Antiguo. Entonces, el Nuevo Testamento, ¿qué comprende? Los 4 evangelios canónicos, los Hechos de los Apóstoles, las epístolas de Pablo, 7 epístolas generales de diversa atribución y el Apocalipsis. Comprende en total, fíjense, 27 libros en el canon de la Iglesia Católica, que es aceptado por la mayoría de las iglesias reformadas. En cambio, la Iglesia Siria solo acepta 22 libros en su canon. Imagino que debe excluir estas 7 epístolas. O sea, no hay discusión sobre las epístolas paulinas, las otras son discutibles. Se denominan evangelios canónicos aquellos escritos neotestamentarios de carácter evangélico, redactados probablemente en el siglo I, y admitidos en el canon o lista de libros aceptados por las iglesias cristianas en general. A su vez, los canónicos se dividen en los 3 evangelios sinópticos, que son Marcos, Mateo y Lucas, y el evangelio de Juan, también conocido como el cuarto evangelio. Los sinópticos se llaman así porque pueden leerse a la par, digamos, ¿no? Porque más o menos tienen el mismo orden, la misma estructura. En cambio, el evangelio de Juan es levemente diferenciado. Los evangelios canónicos se distinguen así de los que hemos mencionado, los evangelios apócrifos, que son más o menos 70, cuya composición no fue considerada inspirada por Dios.
no hay unanimidad acerca del momento en que estos evangelios se convierten en canónicos. La historia de la formación de esta lista se remonta aproximadamente al año 110. Bueno, esto. Su conformación definitiva, con la exclusión de los manuscritos conocidos como evangelios apócrifos, no se produjo hasta finales del siglo IV. Y la lista oficial de libros del Nuevo Testamento no se presentó con carácter de dogma hasta el Concilio de Trento, al que hemos mencionado que fue la respuesta de la Iglesia Católica frente a la Reforma Protestante. Bueno, ahora veríamos un poco la figura de Jesús, si no hay antes alguna pregunta. Yo lo que pretendo ahora es mostrar un poco el Jesús que surgiría de los evangelios canónicos en cuanto a nuestro interés, ¿no? Que es obviamente muy parcializado respecto a la figura de Jesús de Nazaret. ¿Seguimos? ¿Siguen ahí? Sí, adelante. Bueno, seguimos entonces. ¿Cómo era Palestina en la época de la prédica de Jesús? Bueno, era una sociedad teocrática que giraba en torno a la ley mosaica y al templo de Jerusalén. O sea que ahí no imperaba la ley romana, salvo para ciertas cuestiones. Por ejemplo, para la sanción de la pena de muerte. Como no pueden ajusticiar a Jesús, los miembros del templo tienen que recurrir a la autoridad secular, a Poncio Pilatos. Por eso Jesús, que fue acusado de blasfemo, es, digamos, el castigo de la ley mosaica para los blasfemos era la lapidación. Pero Jesús no es lapidado, Jesús es crucificado. La crucifixión era la condena que se le hacía a los criminales. Por eso no podían utilizar la cruz como símbolo durante los primeros siglos. Porque en Roma se seguía ajusticiando a los criminales con ese castigo, que era una forma de morir horripilante y larga. Horrorosa. Bueno, fuertemente jerarquizada y de tipo patriarcal, en donde el padre de familia estaba investido de la autoridad suprema en el ámbito familiar, como pasa hoy entre los judíos ortodoxos, por ejemplo. Dicha sociedad vivía de la agricultura, la artesanía y el comercio, básicamente, y estaba compuesta por 3 estratos sociales, casi como en la actualidad: superior, medio y bajo. ¿Quiénes pertenecían al estrato superior? Bueno, los príncipes y miembros de la familia real, los altos dignatarios de la corte, la aristocracia sacerdotal, muy importante, y las familias de abolengo, junto con los terratenientes y los grandes comerciantes y o negociantes. El estrato medio era muy reducido y sobre todo era urbano en Jerusalén. Se notaba en los círculos cuya fuente de ingresos procedían del templo y los peregrinos. Los famosos cambistas que Jesús expulsa del templo estaban en ese estrato. Estaban los pequeños comerciantes, los artesanos, propietarios de talleres, los dueños de las hospederías y los sacerdotes y levitas que no eran miembros de las grandes familias sacerdotales. O sea que también había una división en el clero, o bueno, en los levitas. Y finalmente el estrato bajo, que era la inmensa mayoría de la población, que pertenecían al mismo los jornaleros, tanto urbanos como rurales, los pescadores, los mendigos y finalmente los esclavos. Digamos, entre estos dos es donde Jesús va a hacer su prédica. Los esclavos, a diferencia de lo que ocurría en el resto del imperio, no desempeñaban ningún papel relevante en la economía rural, ya que fuera de la corte del rey Herodes su número era muy reducido y se encontraban sobre todo en las ciudades al servicio de las familias adineradas. Dada la naturaleza del suelo, un poco fértil, digamos, y la densidad de su población, Palestina estuvo lejos de proporcionar a todos sus habitantes trabajo, alimentos y medios de vida. Por lo tanto, en tiempos de Jesús había lo que hoy llamaríamos desocupación, que afectaba sobre todo a los campesinos y a los jornaleros. Los jornaleros eran los que vivían de un jornal diario, digamos, los que hacían changas, podríamos pensarlos en esos términos.
Por eso muchos judíos emigraban a otros lugares. O sea que la diáspora judía empieza antes de la destrucción del templo, hacia el año 70 después de Cristo. A pesar entonces del aparente esplendor del largo reinado de Herodes el Grande, este se supone que es el que mandó matar, ocasionó la matanza de los santos inocentes del 28 de diciembre, durante el cual se crearon nuevas ciudades y fortalezas. Lo cierto es que la pobreza aumentó considerablemente en Palestina y esta situación se mantuvo prácticamente estancada todo el primer siglo de la era cristiana. A ello contribuyó no solo la explotación abusiva de Herodes y de sus sucesores, sino también el control y la administración romanas, la parte de los impuestos que pesaban sobre el pueblo y la pésima gestión de sus prefectos y procuradores romanos. Judea era una provincia totalmente marginal, por lo tanto era prácticamente un destino de castigo para los prefectos que mandaba el emperador. Esto de los impuestos, la anécdota del nacimiento de Jesús en Belén tiene que ver con el establecimiento de un censo. Y así lo reconoce uno de los evangelios. El censo se hacía, bueno, para poder establecer una nómina de contribuyentes, digamos. Entonces, tanto en la época de Herodes como después, durante el breve reinado de Agripa I, tuvieron que arbitrarse medidas para paliar el hambre de la población. Bueno, aquí están especificadas, después ustedes lo pueden leer. Hay muchísimos textos o pasajes de los evangélicos que tratan del tema del dinero, la riqueza o la pobreza. Esto muestra la importancia que estas cuestiones tenían para Jesús y que después van a tener para el cristianismo primitivo. Y esto tiene que ver con la conformación socioeconómica del imperio. La visión que sobre el dinero y la riqueza tienen los evangelios, en particular los 3 evangelios sinópticos, podría resumirse así. El dinero constituye una continua fuente de preocupación para los seres humanos impropia de los seguidores de Jesús, cuyo interés fundamental ha de ser que reine la justicia de Dios Padre. Esto significa Mateo, versículo tal, cuestión, parágrafo tal. Así que van a encontrarse, bueno, con varias menciones que corroboran lo que el autor que estamos siguiendo, Camacho, es el de Jesús y el dinero, afirma. Con dinero se llevan a cabo las operaciones de compra y venta. Y por su medio los hombres adquieren tanto lo necesario para vivir como lo superfluo. Bueno, esto es Corintios, ¿no? Es una de las epístolas. Así que fíjense, se está reconociendo la función de medio de cambio del dinero. También con dinero se remunera el trabajo humano y se obtienen los servicios que puede necesitar una persona. Esto es Marcos, esto es Lucas. Igualmente se pagan con él los tributos y los impuestos, no importa si sean justos o abusivos, que imponen al pueblo los gobernantes, tanto políticos como religiosos. Aquí está haciendo una alusión al diezmo. Con el dinero se negocia, se presta con intención de recobrarlo con intereses. Ojo, pese a la condena que había en tal sentido en la ley mosaica. O se mete en el banco para que rente. El dinero puede emplearse en beneficio de los otros, para ganar amigos, para dar limosnas, para ayudar a los necesitados. Pero también puede utilizarse para adquirir fama de santidad o renombre a costa de los pobres y, bajo pretexto religioso, puede degenerar en la ostentación, el orgullo o el desprecio de los demás. Aquí se está refiriendo a lo que se llamaban en ese momento los fariseos, una secta supuestamente ortodoxa en la observancia de la ley mosaica, que, bueno, la palabra fariseo ha pasado al lenguaje común como sinónimo de falso. El dinero es también y sobre todo fuente de injusticias. Miren todo lo que hace el dinero. Vuelve a los hombres insensibles o ciegos ante la miseria humana. Los hace insolidarios, frívolos, proporciona poder, comodidades, lujos y hartura, condición de harto o satisfecho. Confiere prestigio social y toda clase de privilegios. Sirve para ganarse el favor o el reconocimiento de los otros y para obtener influencias. El famoso poema de Quevedo, Poderoso caballero es don dinero, está claramente inspirado en esto, ¿no? Dice Quevedo en un fragmento,
da y corrompe recatos el dinero. El dinero se idolatra, es decir, se convierte en Dios, se codicia, se atesora y fomenta la ambición y el egoísmo. Seduce a los hombres y los vuelve hedonistas, ahogando en ellos el mensaje de Jesús. Por eso estas imprecaciones contra el dinero aparecen tan frecuentemente. Puede subyugar a las personas religiosas más observantes y en apariencia intachables, y puede también convertir lo más sagrado en un negocio, el templo y los cambistas, y la religión en un instrumento de explotación del pueblo. Caramba, qué moderno. La ambición de dinero lleva a la avaricia, la tacañería y la envidia. El dinero es motivo de ruptura de los vínculos familiares o de rencilla entre los propios hermanos. Por afán de dinero se encarcela al deudor que no paga su deuda, aunque sea mínima. Los ladrones de gallinas, famosos de la tradición argentina. Con dinero se soborna, por dinero se pleitea, se extorsiona, se roba, se traiciona o se mata. Los sicarios de Colombia o de cualquier lugar del mundo. Sin embargo, Jesús no se deja impresionar por todo lo que el dinero puede hacer. Para él vale mucho más el cuadrante, que es una moneda de muy poco valor, que una pobre viuda hecha en el cepillo del templo, privándose de lo que necesita para vivir, que todas las monedas de oro que echan en él los ricos de lo que les sobra. Aquí está el germen de la noción cristiana de caridad. No es caritativo el rico que da lo que le sobra, sino el que se sacrifica para darle a los demás algo que necesita. Tampoco se deja impresionar por la grandiosidad y magnificencia de los edificios que los hombres levantan a base de dinero y esfuerzo. Sabe que detrás de ellos se esconde la injusticia y que acabarán tarde o temprano en la ruina o la destrucción. Aquí falta un espacio. Esto impresiona como muy benjaminiano. Walter Benjamin, mirando hacia atrás, la historia es una colección de ruinas. Benjamin es uno de los que estudió la figura de Saulo, por ejemplo. Para Jesús, la liberación del hombre es mucho más importante que la estabilidad económica. Por eso no duda en sacrificar el potencial económico de toda una región para obtener la liberación de un alienado, en una de las situaciones que se comentan en uno de los evangelios. El bien del hombre está para él por encima de todo. En el conocido pasaje del juicio de las naciones, advierte Jesús de las consecuencias irreparables de la insensibilidad humana. El que pase por la vida indiferente a las necesidades más perentorias de los seres humanos, es decir, sin mostrar el más mínimo gesto de amor, ese ha malogrado su existencia. En las imprecaciones que añade Lucas a las bienaventuranzas, en el Sermón de las Montañas, Jesús arremete contra los causantes de la injusticia que reina en la sociedad, los ricos. Los que están repletos de todo, los que viven frívolamente y los que gozan del reconocimiento social, anunciándoles el cambio que va a traer consigo el reinado de Dios y que comportará su ruina existencial. Frente al carácter restrictivo o interesado de la beneficencia en el mundo grecorromano, en donde el bien se hace a los amigos o a la gente de la misma posición social o a aquellos de los que se espera obtener algún beneficio, Jesús propone todo lo contrario. Dar sin recordar sería como esa famosa bienaventuranza. En el Sermón de la Montaña, tal como lo cuenta Mateo, se encuentra un conocido dicho de Jesús que le coloca en un contexto diferente como colofón de las instrucciones que Jesús da a sus discípulos a raíz de la parábola del mal administrador. Dice así el dicho: nadie puede estar al servicio de dos señores, porque aborrecerá a uno y querrá al otro, o bien se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. En ese dicho establece Jesús la absoluta incompatibilidad entre el servicio o dedicación a Dios y el servicio o dedicación al Dios del dinero y la riqueza, que se presenta como el rival del verdadero Dios y que pretende suplantarlo. Hay una obra de teatro italiana de Carlo Goldoni que se llama Arlequino servidor de dos patrones, ¿no? Que está inspirada claramente en ese dicho. Se trata, Dios o Mamón, de dos realidades que son totalizantes, diametralmente opuestas, diríamos dicotómicas,
que se ofrecen al hombre como fundamento y determinante de su ser y de su quehacer. Son dos opciones radicales, diríamos hoy. Por eso el texto de Camacho habla tanto de la radicalidad de la propuesta de Jesús y de la dificultad de aceptación en la sociedad moderna, claro. Sí. Porque no hay componenda, no hay acuerdo, no hay arreglo ni transacción posibles entre el Dios de Jesús y Mamón, o el Dios del dinero y la riqueza. Encarnan intereses contrapuestos, valores distintos, objetivos totalmente diversos. Por eso, ante los dos rivales, el hombre se ve necesariamente abocado a tener que optar por uno de ellos, a fundamentar su vida en el uno o en el otro y a orientarla en una u otra dirección. Como puede apreciarse, se trata de una opción fundamental que determina la existencia humana. Si la meta de la vida que propone el mundo greco-romano es ser rico, es decir, servir a Mamón, Jesús ofrece otra del todo diferente. Invita a optar por lo que Dios representa y promueve en contra de lo que el dinero y la riqueza encarnan y promocionan. De esa opción dependerá la felicidad o infelicidad propia y ajena y el desarrollo o la alienación individual y social. Esto es mesiánico, es mesianismo puro, digamos. Pero bueno, hay un componente mesiánico en Jesús, muy fuerte. De hecho, para los cristianos era el Mesías, aunque el mesianismo cristiano se interpreta de forma diferente a lo que los judíos esperaban. ¿Cómo emerge la figura de Jesús en estos textos? Bueno, Jesús se presenta como hijo de un carpintero, en realidad hijo putativo, ¿no? Según si hemos de dar fe al texto evangélico, habiendo él también ejercido el oficio durante una cantidad indeterminada de años. ¿Por qué le dicen Pepe a los José? Bueno, porque los teólogos medievales, cuando hablaban de José, ponían al lado Pepe, es decir, padre putativo. Por eso a los José se les dice Pepe. De esta manera exalta el trabajo como valor, homologándolo al trabajo de Dios en la creación, lo cual lo vincula con las enseñanzas del Antiguo Testamento. En todo momento hay profundas y claras alusiones a los distintos contenidos del Antiguo Testamento, digamos. Y sobre todo, 3 de los evangelios se encargan de resaltar esa afinidad de Jesús para mostrar que es el Mesías, digamos. Exalta, por otro lado, la dignidad humana al proclamar que todos los hombres son hermanos. ¿Por qué son hermanos? Porque son hijos de un Padre común. Y además de eso son hechos a imagen y semejanza de ese Padre, que también está escrito en el Génesis, ¿no? La oración tan conocida del Padre Nuestro intenta mostrar esta situación de hermandad, ¿no? Padre Nuestro, es decir, Padre común de todos. Entonces, esto tendría como consecuencia la condena de la esclavitud, ya que los esclavos y también los pobres eran hermanos de los que no eran ni esclavos ni pobres. Por lo tanto, esto tiene una consecuencia importante, que es la exaltación de otro valor, que es el de la fraternidad, es decir, tratarnos como hermanos, requisito para ganar el reino de los cielos. Para ilustrar la condena de la acumulación de bienes, que hemos visto previamente, hay 2 parábolas en los textos evangélicos, ¿no? La parábola del joven rico y la parábola de Zaqueo, que tiene actitudes francamente opuestas en este sentido. El joven rico se acerca a Jesús en una de sus prédicas y le dice que quiere seguirlo, ¿qué debe hacer? Bueno, le dice, es muy fácil, abandona todo y ven conmigo. O sea, abandona todas tus riquezas, ¿no? No puedes servir a Mamón, sería el subtexto de esa idea. ¿Y qué hace el joven rico? Se da vuelta, apesadumbrado, y se va. Ni siquiera sabemos su nombre, no es digno de ser recordado, digamos. En cambio, Zaqueo era un hombre del estrato superior, era un hombre rico que, conmocionado por el mensaje de Jesús y trepado a un árbol, según narra el texto evangélico, ahí nomás se desprende de la mitad de sus bienes para dárselos a los pobres. Y es entonces acogido por Jesús en la comunidad. Otro aspecto importante es la exaltación de la caridad. Esto es el desprendimiento de los bienes propios para beneficios, bueno, no es del propio, acá está mal, para beneficio de los otros. La caridad, acá quiere decir prójimo, perdónenme, para beneficio del prójimo. La caridad será entendida por los primeros cristianos como el amor al prójimo, el amor al otro. Por último, aparece una cierta justificación de la pobreza siempre que sea voluntaria. Esto inspirará
inspirará el ascetismo de numerosas figuras del cristianismo, así como de algunas órdenes religiosas, como por ejemplo los franciscanos. O por lo menos Francisco, el fundador de esta orden, en el siglo XI o XII, no recuerdo bien. Entonces, fíjese, hay como pocas cuestiones económicas, y todas las cuestiones que podíamos vincular a la cuestión económica tienen que ver o se desprenden de, o dependen de, o condicionan la cuestión de la salvación y de la actitud de los hombres frente al resto de los hombres. Bueno, ahora vendría la figura de Saulo, a menos que quieran hacer alguna observación o pregunta respecto a lo ya visto. Yo tengo un pequeño comentario que me llamó la atención cuando mencionabas el caso del censo en Palestina, y como un hecho de importancia complementaria al cobro de impuestos, que se hacía el censo para saber, y al mismo tiempo de recaudar un beneficio económico, se sabía la cantidad de la población. Entonces tenemos desde una antigüedad muy grande, a través de los censos, la cantidad de la población humana en la historia. Ese es un dato de complemento entre el censo por un lado, los impuestos y la demografía. Es cierto, es una buena hipótesis, digamos. Lo que pasa es que después de la caída del Imperio Romano no se hicieron censos en Europa hasta el siglo XVIII. Ah, bien. No se volvieron a hacer. Pero esa idea de que los censos se hacen para ver a quién se le puede cobrar impuestos, esa idea todavía persiste, digamos, entre los hombres comunes, digamos, hombres y mujeres comunes. Es como una creencia, digamos. Los van a censar, van a aplicar otro impuesto. Y de hecho, esto tiene que ver porque, bueno, básicamente no solo era saber cuántos eran, sino a quiénes se le podía cobrar, digamos. En el caso del que cita el texto evangélico, que obviamente no tenemos rastros de ningún otro tipo, más que los que se mencionan ahí, es el que obliga a María y José a ir de Nazaret a Belén, que es porque las personas debían ser censadas en su lugar de origen. Sí. Y por eso nace, hay otra metáfora también, ¿no? Nace en un pesebre, porque no consiguen alojamiento, por la cantidad de gente que había retornado a Belén para hacer el censo. Entonces, ese nacimiento en un pesebre también es una glorificación de la pobreza voluntaria, digamos. El texto de José de Saramago sobre el Evangelio según Jesucristo narra con detalle casualmente ese hecho, ¿no? del censo y del movimiento de José, María y el Jesús recién nacido, ¿no? en el pesebre. El texto ese es muy, muy lindo. No lo he leído, es otra lectura pendiente junto con el de Hesíodo. Una maravilla. Y me hacía acordar cuando recién comentabas el texto de Galdoni, Arlequino. Yo vi la representación de la obra en la década del 70 en el Teatro Diagonal por una compañía que vino de Buenos Aires. Una maravilla, me quedó siempre impactado el personaje, porque el personaje, bueno, era muy arlequinesco, ¿no? Hacía una cantidad de piruetas para llamar la atención, pero era toda una crítica. Ese texto de Galdoni también, una cosa muy linda. Es cierto. ¿Seguimos con Saulo? Bueno, entonces, Saulo o Pablo, su nombre judío era Saulo, y de Tarso era la ciudad en la cual había nacido, o Saulo Pablo, o más conocido como San Pablo. Se supone que nació hacia el año 510 después de Cristo, y se supone también que murió en Roma en el año 58. Aquí me parece que
debe haber alguna... digamos, no creo que haya vivido tan pocos años, digamos. Me parece que tiene que haber vivido algunos años más. Pero bueno, no importa. Es todo conjetural. Se lo llama el apóstol de los gentiles o el apóstol de las naciones o simplemente el apóstol, digamos, así como si fuese él por encima de todos los demás, ¿no? Fundador de comunidades cristianas y evangelizador en varios de los más importantes centros urbanos del Imperio Romano, tales como Antioquía, Corinto, Éfeso y Roma. Y Tesalónica también, obviamente, y redactor de algunos de los primeros escritos canónicos cristianos, incluyendo el más antiguo conocido, que es la primera epístola a los tesalonicenses. Linda ciudad Tesalónica, estuve ahí. Pablo constituye una personalidad de primer orden del cristianismo primitivo y una de las figuras más influyentes en toda la historia del cristianismo. A ver, yo tengo para mí que Pablo formatea el cristianismo, así, sin más. Aquí tenemos en otra bella obra del Greco, una figura idealizada de Pablo de Tarso, o Saulo de Tarso, o San Pablo, como quieras llamarlo. Del análisis de sus epístolas auténticas surge que Pablo de Tarso reunía en su personalidad sus raíces judías, o sea, era un conocedor de la ley judía, la gran influencia que sobre él tuvo la cultura helénica y su reconocida interacción con el Imperio Romano, cuya ciudadanía ejerció. O sea que aunaba tres tradiciones. Yo no solo digo que formateó al cristianismo, sino que creo que fue la condición de posibilidad el aunar esas tradiciones, el poder hacer ese formateo. Entonces, se sirvió de este conjunto de condiciones para fundar varios de los primeros centros cristianos y para anunciar la figura de Jesucristo, tanto a judíos como a gentiles. Gentiles era la denominación que los judíos daban a los no judíos. Sin haber pertenecido al círculo inicial de los 12 apóstoles, para nada, de hecho persiguió a los primeros cristianos hasta que sucede el episodio de su conversión, del que hablaremos después, y recorriendo caminos marcados por incomprensiones y adversidades, Pablo se constituyó en artífice eminente en la construcción y expansión del cristianismo en el Imperio Romano, merced a su talento, a su convicción y a su carácter indiscutiblemente misionero. Su pensamiento conformó el llamado cristianismo paulino, una de las 4 corrientes básicas del cristianismo, como mencionamos hace pocos minutos. Más o menos hacia el año 46 comienzan los 3 grandes viajes misioneros de Pablo, que el revisionismo moderno interpreta que se iniciaron con anterioridad después del año 37. Y se conjetura que en realidad viajó permanentemente, pero que se hacen, o mejor dicho, se narran de esa manera en los textos neotestamentarios con fines didácticos, más que nada. Entonces, estos mapas ilustran de alguna manera los itinerarios. Vamos a ampliarlos un poquito. Fíjense ustedes, estos viajes evangelizadores recorren, digamos, a partir de Antioquía, toda esta zona de Asia Menor, después recién pasan al continente europeo, y vuelta a Jerusalén, porque, según la tradición, va a ser arrestado en Jerusalén y de ahí será conducido a Roma. Bueno, estos mapas, por supuesto, están en Wikipedia. En un texto muy interesante, filosófico, Gabriel Lisiaga nos dice que la figura de Pablo es una de las claves del desarrollo del cristianismo y con obviamente, de la cultura occidental. Por lo tanto, a lo largo de la historia, sus textos se han interpretado, sus epístolas, de diferente manera. La primera interpretación documentada es la del teólogo Orígenes en el siglo III. Pero desde fines del siglo XIX y más específicamente a la década del 20, comienza a ser objeto de nuevas lecturas en clave filosófica o jurídica. Por ejemplo, el filósofo Martin Heidegger, el politólogo Carl Schmitt, los filósofos Walter Benjamin y Ernst Bloch, y el teólogo Karl Barth, que reinterpretan la figura de Pablo en esas claves. Pero también en los últimos años del siglo XX y en los primeros años del siglo XXI han aparecido nuevas lecturas de las epístolas. Nos referiremos brevemente a alguna de ellas,
como el filósofo francés Alain Badiou, el filósofo italiano Giorgio Agamben, el filósofo judío Jacob Teiwes y Franz Hinkelammert, que aparece como alemán latinoamericano, no lo veremos a este, y nuestro compatriota Enrique Dussel, que han tomado a Pablo como una referencia ineludible en el intento por desmontar y revisar críticamente los marcos categoriales fundamentales del pensamiento occidental. Una especie de deconstrucción de ese pensamiento. Este entusiasmo parece enmarcarse, dice Lisiaga, en el marco de una especie de teología política, ¿no?, destinado a interrogar acerca de las implicaciones políticas de determinadas elaboraciones teológicas y a su vez a los supuestos teológicos presentes en discursos económicos y políticos. Por eso lo traje a colación este texto, no porque mi preocupación sea ni filosófica ni teológica. A Badiou, por ejemplo, ¿qué le interesa a Badiou de Pablo? Recurre a este para mostrar cómo se constituye un discurso universal. Este no es un tema menor. Recuerden que la palabra católico significa justamente eso, universal. La pretensión de que el mensaje de Jesús es para todos. Urbi et orbi. El núcleo del mensaje paulino, leído desde este filósofo, sería el siguiente. Pablo anuncia un acontecimiento que es la resurrección de Cristo. Esta, la resurrección, funda un sujeto que no puede ser sino universal, dado que para Pablo la verdad que se sigue de esa resurrección, si es tal, es válida para judíos y no judíos, y no puede inscribirse ni en la particularidad de la comunidad judía, ni en el discurso filosófico griego, ni en el derecho romano. De ahí la condición de universalidad. Entonces, el sujeto, que sería Pablo y las nacientes comunidades cristianas que él interpela en sus epístolas, son fieles a ese acontecimiento de la resurrección si habilitasen la situación mediante prácticas asignadas por lo que Jesús había recomendado. En otros términos, Badiou se sirve de Pablo para mostrar cómo opera un discurso universal, sobre qué condiciones se asienta, qué relación mantiene el sujeto que lo afirma con él y qué consecuencias se siguen para este último, es decir, para el sujeto en su afirmación. Para Lisiaga, la interpretación de Badiou está un poco viciada de nulidad porque lo que Badiou haría sería un intento de construir un discurso universal después de la caída de los socialismos reales, digamos, donde el marxismo, en el que Badiou había sido tributario, perdió supuestamente esa condición. Aquí tenemos un bellísimo cuadro de un pintor extraordinario, Caravaggio, Conversión en el camino para Damasco por Caravaggio en la Basílica de Santa María del Popolo en Roma. Supuestamente cuando el joven Saulo está efectuando una persecución, en el marco de una persecución a los cristianos, va camino a la ciudad siria de Damasco, tiene su epifanía, se le aparece Jesús y le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y bueno, esa es la conversión. No se cayó en realidad del caballo, pero, bueno, mejor dicho, no hay ningún texto que hable de la caída, pero todo el mundo lo interpretó de esa manera. Por eso hay numerosos cuadros sobre este episodio. La expresión el camino a Damasco se ha convertido también en un clásico de la política, ¿no? Como un camino de redención, si se quiere, o un recitado de una palinodia, digamos, de alguien que debe arrepentirse de algo. Jacob Taubes, un filósofo judío, en cambio, obviamente, lo presenta, presenta un Pablo judío, ¿no?, en el marco de las inquietudes políticas, históricas y sociales del pueblo judío de esa época. Lo compara en tal sentido con Moisés, pues sostiene que el apóstol Pablo replica el acto fundacional, acá está mal, es fundacional, de un nuevo pueblo, ante el rechazo del pueblo de Israel, que ha rechazado al Mesías que vino hacia él. Al haber rechazado los judíos a Jesús como Mesías, entonces surge un nuevo pueblo, digamos. Y por eso, entonces Pablo establece esa alianza, como la que Moisés estableció en su momento, según el Éxodo.
La misión de Pablo entonces no sería la de un apóstol enviado a los paganos, sino la de un apóstol que se dirige de los judíos a los paganos. Otra tesis central de Taues es la referente al viejo tema de la ley y la fe, centro de la epístola a los romanos, que es el texto que más trabajan estos filósofos. Pablo desarrolla en ella una complicada argumentación, según este filósofo judío, encaminada a sostener que la salvación, en el sentido cristiano, ¿no?, sobrevendrá por la fe y no por las obras realizadas en cumplimiento de la ley. La ley a la que Pablo se refiere ha sido interpretada con justicia como el conjunto normativo que los judíos debían observar. O sea que aquí estaría Pablo interpelando a los judíos que no se han cristianizado. Sin embargo, Taues amplía esta consideración, interpretando que Pablo combate no solo la ley de los judíos, sino una cierta apoteosis helenística del nomos, o de la norma. La ley de Pablo, la ley a la que alude Pablo, no sería entonces, o mejor dicho, no sería la ley judía, sino un cierto consenso greco-judío-romano de la norma, en el que cada cual entendía algo diferente. O sea, en todo caso, se referiría a estas tres leyes. Y de hecho, bueno, el cristianismo modificó todo cuando se convirtió en la religión oficial del imperio. Giorgio Agamben, un filósofo italiano, se propone restituir a las cartas su rango de textos mesiánicos. Trabaja la figura del mesianismo. Recuerda entonces que el término Christos no es un nombre propio al que cupiera añadir a Jesús, o sea, está en contra de esta denominación de Jesús como Jesucristo, sino que es la traducción griega del término hebreo Masia, que significa el ungido, ya lo dijimos, es decir, el Mesías. Por lo tanto, distinguir entre Jesús Mesías y Jesucristo es absurdo, dice este filósofo. Solo cabe la primera fórmula. Esta práctica de traducción sería un ejemplo claro de cómo se ha pretendido borrar la pertenencia histórica de Pablo al contexto histórico epocal de índole mesiánico y judaico, presentando de esta manera a Pablo como algo que él, en virtud de su carácter mesiánico, no podía querer ser, el fundador de una nueva religión. Las razones de este olvido de lo mesiánico de Pablo responderían especialmente a razones intrínsecas a la institucionalización de una comunidad mesiánica. Una comunidad mesiánica que desee presentarse como institución se halla ante una tarea paradójica. Obviamente, una comunidad mesiánica, milenarista, finalista, no puede institucionalizarse. Cuando lo hace, pierde su carácter mesiánico. Por eso, la crítica que hace este filósofo. Entonces, en una prosa compleja, deriva diferentes puntos de vista acerca de los temas más importantes de esa epístola. Algunos de estos son la crítica de la ley, con lo cual concuerda con el filósofo judío anterior, la transformación de las condiciones jurídicas y sociales ante el evento mesiánico, el significado del amor al prójimo y lo que podía denominarse los corolarios políticos de la argumentación paulina. Este es un tema que, obviamente, si la Iglesia como institución ha perdido su carácter mesiánico, eso tiene corolarios políticos, que deberían ser explorados, o en todo caso, cuestionados. Dussel, un teólogo y filósofo cristiano que tuvo que exiliarse durante la dictadura, presenta un balance crítico de las lecturas contemporáneas de Pablo y efectúa una interpretación en clave filosófica del tema de la ley, la fe y la crítica del orden vigente. Claro, porque Dussel enmarca su lectura de Pablo en el marco de lo que se conoció hace unos años con el nombre de Teología de la Liberación. Así, las cartas de Pablo, según Dussel, representan un diagnóstico crítico en vista de una praxis religioso-política. Práctica esta que logró hacer cimbrar, es decir, conmover el fundamento sobre el que se edificaba el Imperio Romano. Las cartas de Pablo serían la expresión de comunidades judías oprimidas y explotadas por el imperio que claman por la justicia de una situación de sufrimiento provocada por la dominación esclavista romana. Entonces, en la epístola de los romanos, o la epístola de los romanos, la ley que critica es, mejor dicho, la ley es criticada por Pablo porque se ha fetichizado y ha caído en contradicción consigo misma, ya que la ley, librada a su propia lógica, se vuelve destructiva y provoca la muerte de los oprimidos del sistema.
Propone entonces una nueva denominación para el nuevo criterio de justificación paulino, al que denomina nuevo consenso crítico o convicción, escuchen esto, de poder transformar la totalidad de la realidad. Entonces, Dussel, la comunidad mesiánica se atreve ante el poder del imperio, del templo y de la tradición, o sea que acá se va contra la dominación romana, pero también contra las tradiciones judías, a atacar el fundamento del orden vigente y en el mismo acto apunta a la conformación de un nuevo sistema, donde la justificación proviene no de la esclavitud ante la ley, sino del consenso del pueblo como hijos de Dios. Obviamente, la lectura dusseliana tiene que ver con lo que la teología de la liberación proponía para los pueblos latinoamericanos. Bueno, dos filminas sobre el cristianismo primitivo y terminaríamos por hoy. Hechos de los Apóstoles se describe la visión que tenían sobre la riqueza los primeros cristianos y que en dos famosos pasajes se suele interpretar como un comunismo primitivo. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Dios mío, qué moderno suena esto. Parece un principio del comunismo. De cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ese es un párrafo. El otro, la congregación de los que creyeran era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, como hizo San Agustín. Traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad, otra vez. Y José, un levita natural de Chipre, poseía un campo y lo vendió, y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. También se recogen aspectos positivos y negativos del uso de las riquezas, los que practican la caridad y generosidad con los pobres, y los que aprecian más su propio dinero que las necesidades del prójimo. Otra vez aparece esa dicotomía. Acá tenemos otro de los emblemas del cristianismo primitivo, el buen pastor. Así representaban a Jesús antes del Jesús crucificado de los siglos 3 y 4. Jesús como un buen pastor. En las epístolas paulinas, en las cartas de Pablo, los ricos pueden mostrar el carácter y la actividad de Dios y Cristo como bendiciones espirituales y salvación, aunque ocasionalmente refiere la típica piedad judía y las enseñanzas morales greco-romanas de la época, como la generosidad. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Es decir, no obtener un provecho para mí, sino para compartir, con advertencias contra el orgullo y la codicia. Parecen reflejar una enseñanza popular cínico-estoica de la época. El amor al dinero está en las raíces de toda clase de mal. Ya dijimos en su momento que varias enseñanzas de los estoicos penetran en el cristianismo. El mayor énfasis de Pablo en el tema de la generosidad se dedica a la colecta, que es prestada como voluntaria sin vinculación a las obligaciones del Antiguo Testamento del diezmo, para los santos pobres de la iglesia en Jerusalén, donde él predicó, como un símbolo importante de unidad entre creyentes judíos y gentiles y una llamada a la reciprocidad material y espiritual entre ambos. Se recoge también que había amos y esclavos entre los cristianos, contra lo que Jesús había recomendado. Los que tienen amos, que son creyentes, no les falten el respeto, porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician a su servicio. En la epístola de Santiago se condena vehementemente a los ricos, identificados presumiblemente como personajes externos a la comunidad, adoptando expresiones del Antiguo Testamento convencionales. Se acusa a los ricos de los pecados de acumular riquezas, retener fraudulentamente salarios, corrupción, orgullo, lujo, codicia y asesinato. Se denuncia la locura de sus actos ante la inminencia del día del juicio. Otra vez aquí, ¿para qué acumular si está cercano el día del juicio?
otra vez la cuestión mesiánica o milenarista. Bueno, se ha hecho la hora, así que aquí terminaríamos por hoy. Y patrística nos quedaría para el martes que viene. Los escucho, si es que están ahí todavía. Acá estamos. Ah, muy bien. Bueno, ¿algo para decir? Un comentario, me gustaría saber tu opinión porque yo lo ignoro. El acto del lavado de pies a las personas humildes es un reconocimiento de igualdad y no considerarlo como un esclavo. ¿Tiene algo que ver con esa idea? A ver, entre los griegos existía la hospitalidad, ¿no? Sí. Está narrado en la Odisea, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, antes de preguntarle a una persona quién es y qué la trae por aquí, digamos, hay que atenderla. Que se pueda bañar y que se pueda vestir, etcétera, y comer. Y le entregaban la esposa también, ¿no? Eso no lo sé. No. Sí, Entre los judíos también había algunas normas de hospitalidad. Pero para mí el lavado de pies está inspirado en un pasaje evangélico donde una de las mujeres vinculadas a Jesús, que no es María Magdalena, le lava los pies le unge los pies a Jesús con una sustancia que se pone en el cabello. No recuerdo qué es. Lo que sí existía era, obviamente, a los viajeros, en ese momento se les daba algo para que se lavaran los pies por sí mismos, por veras razones de higiene. Imagínense lo que era caminar por esos caminos, ¿no? Si ustedes ven las películas más realistas de donde eran en esa época, las personas caminaban con un calor espantoso, pero envueltas en un montón de telas, porque si no, se llenaban de polvo, excepto en los pies. Y el Papa lo hace una vez al año, ¿no? Con los mendigos de Roma. Es una tradición. Que es un acto, por otro lado, los musulmanes lo tienen como un acto muy tradicional cada vez que tienen que ir a hacer, presentarse ante la mezquita, alrededor de la mezquita, y tú que has visitado, que has mencionado están hoy, todos los lavatorios, sí. los lavatorios de pies, ¿no? Sí. Y acotar que cuando mencionaste Santa Sofía, en realidad el nombre de Sofía viene por sabiduría y no porque hubiese habido una santa que se llamaba Sofía, no lo sabía. Cosa que también podría haber ocurrido, pero el templo casualmente está dedicado a la sabiduría. No lo sabía. Ah, claro. Me parece que es más un gesto de humildad, volviendo al hecho de lavar los pies. Porque el hecho es relevante cuando el que lava los pies, en el orden social es un superior de quien es lavado, digamos. Ahí me refería, exactamente. Digamos, el Papa no lava los pies todos los días, lo lava una vez al año. No. Claro. Cierto. Sí. Y no creo que nadie lave los pies del otro hoy día, salvo los pedicuros, digamos, o podólogos. A mí me da mucha vergüenza cuando me tengo que atender con un podólogo. Es todo un tema. Y sí. Bueno, entonces está claro que las cuestiones económicas son pequeñas, digamos, pero no por eso dejan de ser importantes. Y además uno nota una contradicción interesante entre este cristianismo primitivo y las opulentas iglesias modernas, digamos, ¿no? Eso es una cosa que debe
destacarse, y que la novela, ay, ¿cómo se llama? Ahora se me fue el nombre. Esta del Papa ruso, que está la película con Anthony Quinn. Las sandalias del pescador. Ah, las sandalias. Las sandalias del pescador es una película de los años 60, fines de los 60, con Anthony Quinn, donde, bueno, el autor de la novela anticipa de alguna manera la venida de un papa del este. En la novela es ruso, después fue el papa polaco, ¿no? Wojtyla. Ah, claro, claro. Pero tanto en la novela como en el libro ofrece desprenderse de los bienes de la iglesia para solucionar el hambre del mundo. Yo creo que ni aún así se podría hacer, pero bueno, no importa, ese es el gesto simbólico, digamos, ¿no? Que adopta este papa que había estado prisionero en el Gulag no sé durante cuántos años.